Dicen que la justicia es ciega. Pero en la sala 4B, parecía que la justicia era sorda, muda y prejuiciosa. Marcus Thorne, el abogado defensor más caro de la ciudad, pensó que su victoria era fácil. Miró a Sarah Jenkins, una viuda negra afligida, sentada sola en la mesa del demandante, y no vio nada más que un estereotipo. Vio a una mujer a la que podía intimidar, burlarse y silenciar. Creyó que su traje caro y su título de la Ivy League le daban derecho a humillarla, pero Marcus cometió un error fatal ese día. Olvidó que las personas más calladas suelen tener las verdades más fuertes. Observen con atención, porque lo que el juez Holloway le hace a este arrogante abogado no es solo un veredicto, es una lección brutal de humildad que te hará aplaudir. No creerás el giro inesperado que se escondía a simple vista. El aire en el Tribunal Superior del Condado de King siempre era frío, pero hoy se sentía gélido. Las luces fluorescentes zumbaban con un zumbido sordo, que provocaba dolor de cabeza, que parecía vibrar contra los bancos de caoba. Sarah Jenkins estaba sentada a la mesa del demandante, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. Tenía 54 años, aunque los últimos 6 meses habían grabado en su rostro una década de dolor. Llevaba un modesto vestido gris marengo, el mismo que había llevado al funeral de su esposo Thomas. Thomas había sido un buen hombre, capataz en una obra de construcción, que había trabajado durante 30 años sin una sola infracción de seguridad. Eso fue hasta que el andamio se derrumbó. El informe oficial de Apex Construction, la multimillonaria empresa de desarrollo, alegó negligencia laboral. Dijeron que Thomas estaba borracho. Dijeron que no llevaba puesto el arnés. Culparon al muerto porque los muertos no podían hablar. Pero Sarah conocía a Thomas. Sabía que nunca había probado el alcohol. No desde que su padre falleció por insuficiencia hepática, hacía 20 años. Y ella sabía que consideraba el equipo de seguridad como una religión. Al otro lado del pasillo estaba sentado Marcus Thorne. Thorne era un hombre que parecía hecho a mano, no nacido. Vestía un traje italiano azul marino que costaba más que el coche de Sarah. Llevaba el pelo peinado hacia atrás con precisión milimétrica y poseía una sonrisa que no llegaba a sus ojos, la sonrisa de un depredador. Miraba su reloj, golpeando una pluma estilográfica dorada contra una pila de blocs de notas. Para él, esto no era una tragedia. Era martes. Era un caso molesto que debía ser despachado para poder disfrutar de su hora del té en el club de campo. La galería estaba escasamente concurrida. Algunos periodistas de la junta, un representante de la constructora con aspecto nervioso, y la hermana menor de Sarah, Brenda, que sostenía una Biblia y susurraba oraciones. ¡Todos de pie!, gritó el alguacil, con la voz resonando en los altos techos. El juez William Holloway salió de su despacho. Holloway era una leyenda en el circuito estatal. Era un hombre mayor, quizá de unos 60 y tantos años, con una mata de pelo canoso y gafas de montura gruesa. Se movía con una gravedad lenta y deliberada. Era conocido por 2 cosas: su absoluta intolerancia a las teatralidades judiciales y su indescriptible cara de póker. Nadie sabía hacia dónde se inclinaba hasta que bajó la gavilla. «Siéntense», refunfuñó Holloway, ajustándose la túnica. Miró por encima de sus gafas. Primero a Thorne, luego a Sarah. Su mirada se detuvo en Sarah una fracción de segundo más, con expresión indescifrable. «Estamos aquí por el asunto de Jenkins contra Apex Construction», dijo Holloway con voz áspera. «Abogados, ¿están listos para proceder?» El abogado de Sarah, un joven defensor público con exceso de trabajo llamado David Ross, se puso de pie. David era un buen chico, recién salido de la Facultad de Derecho, pero parecía aterrorizado. Temblaba mientras ordenaba sus papeles. «Listo, su señoría», chilló David. Thorne ni siquiera se levantó de inmediato. Terminó una nota que estaba escribiendo. Tapó su bolígrafo con un fuerte clic y luego se levantó lentamente, abotonándose la chaqueta. Fue una jugada de poder, una sutil demostración de dominio.
La defensa siempre está lista. Su señoría, dijo Thorne con voz suave y barítona. Miró a Sara con una mezcla de lástima y desdén. Se aclara la garganta. Muy bien. El juez Holloway asintió. Señor Ross, su alegato inicial. David Ross hizo lo mejor que pudo. Habló del carácter de Thomas, de la falta de protocolos de seguridad en el lugar y de la devastadora pérdida de ingresos de Sara. Pero se le trabó la lengua. Dejó caer una tarjeta. Estaba sudando. Thorne lo observaba como un lobo a un ciervo herido. Cuando le llegó el turno, Thorne se dirigió al centro de la sala. No usó notas. Damas y caballeros del jurado. Thorne comenzó. Aunque no había jurado, solo el juez, ya que se trataba de un juicio sin jurado a petición de la defensa. Una decisión estratégica de Thorne, asumiendo que un juez sería menos emotivo que un jurado. Estamos todos tristes por la pérdida de Thomas Jenkins, dijo Thorne, con una voz que resumaba falsa sinceridad. Pero la tristeza no equivale a responsabilidad. Los hechos son simples. El señor Jenkins provenía de un entorno difícil. Hizo una pausa, dejando la insinuación en el aire. Cometió un error fatal, y ahora su viuda. Señaló distraídamente a Sara sin mirarla. Busca convertir ese error en un billete de lotería. Sara se estremeció. Las palabras fueron como una bofetada. Un billete de lotería. Como si el dinero del seguro pudiera reemplazar la calidez de la mano de Thomas en la suya. Thorne continuó, pintando a Thomas como un incompetente y a Sara como una mujer desesperada que buscaba ayuda. Era una táctica de defensa estándar. Pero tenía un matiz, un trasfondo racial que sugería que Sara y Thomas eran inherentemente menos responsables, menos inteligentes y menos dignos del tiempo del tribunal. Se aclara la garganta. El juez Holloway escuchaba con la barbilla apoyada en la mano y los ojos entrecerrados. No tomó notas. Solo observaba a Thorne. Cuando Thorne se sentó, le sonrió con suficiencia a su asistente. Pensó que ya había ganado. Se aclara la garganta. Pensó que Sara Jenkins era solo otra mujer invisible a la que podía aplastar con el peso de su retórica. No tenía ni idea de que Sara no era solo una viuda afligida. No tenía ni idea de qué llevaba en la bolsa de tela bajo sus pies. El primer testigo citado fue el encargado del sitio, un hombre llamado Gary Miller. Claramente, Thorne lo había instruido. Se apegó al guión. Sí, Thomas actuaba de forma errática esa mañana. Miller mintió, negándose a mirar a Sara a los ojos. Arrastraba las palabras. Le dije que se fuera a casa, pero se negó. Sara se agarró al borde de la mesa. Mentiroso, pensó. Thomas me llamó esa mañana. Estaba cantando con la radio. Cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, David Ross intentó desmentir la historia, pero Thorne planteó objeciones una tras otra. Objeciones. Rumores. La objeción lleva al testigo. Objeción. Relevancia. Thorne estaba dando vueltas al joven abogado, hundiéndolo en tecnicismos procesales. El juez Holloway admitió la mayoría de las objeciones, apegándose estrictamente a la ley, lo que solo le dio más confianza a Thorne. Finalmente, llegó el momento de que Sara subiera al estrado. La sala quedó en silencio mientras ella se dirigía al estrado. Juró sobre la Biblia, con voz suave pero firme. Sí, lo hago. Thorne se levantó. No se acercó al estrado de inmediato. Caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de la ciudad, dándole la espalda. Fue una falta de respeto, con la intención de hacerla sentir inferior. Señora Jenkins, dijo Thorne, sin dejar de mirar por la ventana, afirmas que tu esposo era un empleado ejemplar, pero los registros muestran que tenía dificultades económicas. ¿Es correcto? Teníamos una hipoteca como todos los demás, respondió Sara. Thorne se giró con una sonrisa burlona. Una hipoteca con 3 meses de retraso. ¿Es correcto? A mi esposo lo despidieron durante la pandemia. Nos estábamos poniendo al día. ¿Ponerse al día?, repitió Thorne con sarcasmo. Así que estaba desesperada por dinero.
Necesitaba una indemnización. ¿No es cierto, señora Jenkins, que usted y su esposo hablaron sobre la peligrosidad de su trabajo? Quizás incluso hablaron de cuánto podría costar un accidente. ¡Objeción!, gritó David Ross, poniéndose de pie. Argumentativo, prejuicioso, sostenido, dijo el juez Holloway con voz apagada. Cuídese, señor Thorne. Thorne hizo un gesto de desdén con la mano. Disculpe, señoría, solo intento establecer el estado de ánimo de la familia. Se acercó a Sarah, invadiendo su espacio personal. Se inclinó hacia ella, con su colonia abrumando a la gente. Señora Jenkins, seamos sinceros. No tiene mucha educación formal, ¿verdad? Sarah se puso rígida. Terminé la preparatoria. ¿Preparatoria? Thorne rió entre dientes. Claro, entonces no entenderías las complejas normas de seguridad de una obra comercial. No sabrías si tu esposo está violando el código 14B de la OSHA, ¿verdad? Solo eres una ama de casa que espera la cuenta. Fue una caricatura racista descarada. Thorne apostaba por el cliché de la mujer negra enfadada. Quería que estallara. Quería que gritara, que se aclara la garganta, maldijera, que perdiera la compostura para poder mirar al juez y decir, ¿ves? Inestable. Sarah miró a Thorne. Vio la intolerancia en sus ojos, la suposición de que ella estaba por debajo de él. Respiró hondo. Pensó en Toma. Entiendo más de lo que cree, señor Thorne, dijo en voz baja. ¿Y usted?, rió Thorne. Porque desde mi punto de vista, parece que está fuera de lugar. Intenta demandar a una empresa que construye skylines, y probablemente ni siquiera pueda llevar la cuenta bancaria sin ayuda. La sala del tribunal se quedó sin aliento. Incluso el taquígrafo hizo una pausa. Era demasiado. El juez Holloway se removió en su asiento. «Señor Thorne», advirtió, bajando la voz una octava. «Está usted al borde del acoso. Simplemente estoy poniendo a prueba la credibilidad de la testigo, señoría», dijo Thorne con una sonrisa pícara. «Si afirma que su marido estaba a salvo, debe saber lo que implica estar a salvo. Pero como carece de la formación intelectual necesaria, ¿cómo podemos confiar en su evaluación?» Thorne se volvió hacia Sarah, con el rostro endurecido. «Admítelo. No sabes lo que pasó ese día. Acabas de ver la oportunidad de enriquecerte rápidamente tras un trágico accidente. Está en tu naturaleza buscar la salida fácil, ¿no?» La sala se sentía electrizante. Thorne había cruzado la línea entre la abogacía agresiva y el racismo abierto. Prácticamente retaba al juez a detenerlo, apoyándose en el hecho de que era Marcus Thorne, el litigante intocable. Sarah bajó la mirada hacia sus manos. Thorne pensó que se estaba derrumbando. Pensó que estaba derrotada, pero Sarah no bajaba la vista para ocultar las lágrimas. Estaba mirando la cronología de los acontecimientos que había memorizado. Se estaba preparando. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban secos y duros como el pedernal. ¿Terminó, señor Thorne?, preguntó. La pregunta fue formulada con tanta dignidad que Thorne parpadeó, confundido. ¿Qué? «Terminó de insultar mi inteligencia», repitió Sarah, con la voz cada vez más fuerte. «Porque si ya no haces más suposiciones, me gustaría responder a tu pregunta sobre la regulación 14B de OSHA». Thorne se burló. «Por favor, explícanos». La regulación 14B establece que se requiere un arnés para alturas superiores a 1,8. Sarah recitó con voz clara y precisa. Sin embargo, la subsección 2 de la regulación 14 establece que el empleador es responsable de proporcionar equipo que haya sido inspeccionado en los últimos 30 días. Y según los documentos de descubrimiento que leí, señor Thorne, incluso con mi educación secundaria, el arnés que le dieron a mi esposo no había sido inspeccionado en 3 años. El silencio se apoderó de la sala. Thorne se quedó paralizado. Su sonrisa se desvaneció por primera vez. No esperaba que ella conociera el código. Desde luego, no esperaba que consultara los documentos de descubrimiento. «Alguien te preparó», tartamudeó Thorne, con la cara roja.
¡Qué palabras tan empalagosas! Estoy interpretando los hechos, dijo Sarah. Algo que pareces haber ignorado. Thorne entrecerró los ojos. Estaba perdiendo el control de la narrativa, y su ego no lo soportaba. Decidió ir a la yugular. Decidió quemarla por completo. «Escúchame», siseó Thorne, inclinado sobre la barandilla, con voz baja y amenazante. «No me importa lo que haya memorizado. Eres un fraude. Tu marido era un borracho y tú un estafador. Y antes de que esto termine, haré que te investiguen por fraude de seguros. Te quitaré tu casa, te quitaré tu coche, te dejaré en la calle, donde debes estar, señor Thorne». La voz del juez Holloway resonó en el aire como un látigo, pero Thorne estaba demasiado lejos. Se giró hacia el juez. «Su señoría, esta testigo es hostil. Es evidente que la están manipulando. Exijo un receso para investigar quién le está dando esta información». Holloway miró fijamente a Thorne. El rostro del juez ya no era ilegible. Estaba oscuro, con una ira latente. «Lo único que se está alimentando aquí, señor Thorne», dijo Holloway lentamente, «es su propio ego, y parece estar asfixiándolo». Thorne se alisó la chaqueta, intentando recobrar la compostura. «Me molesta eso, señoría, y me molesta su tono en mi sala», replicó Holloway. «Puede continuar con su contrainterrogatorio. Pero si oigo un insulto personal más dirigido a este testigo, lo acusaré de desacato». «¿Entiende?» «Entendido», dijo Thorne con firmeza. Se volvió hacia Sarah. Tenía que cambiar de actitud. Tenía que encontrar otra debilidad. Ya no podía atacar su inteligencia, así que decidió atacar su carácter. «Señora Jenkins», dijo Thorne con voz gélida, «hablemos del día del accidente. Dijiste que Thomas te llamó. ¿A qué hora fue?» 8:15 a.m., respondió Sarah. 8:15. Thorne revisó sus notas, y el accidente ocurrió a las 8:45. Así que, en esos 30 minutos, cualquier cosa pudo haber pasado. Quizás se tomó una copa entonces. Quizás discutieron, quizás lo estresaron. «No discutimos», dijo Sarah. «¿Cómo lo sabemos?» Thorne abrió los brazos. «Es tu palabra contra el silencio de la tumba. A menos que...» Hizo una pausa con un brillo cruel en la mirada. «A menos que lo hayas grabado. Pero la gente como tú no suele pensar tan a futuro, ¿verdad?» Sarah miró a David Ross, su abogado. David asintió levemente. Sarah metió la mano en el bolsillo. «En realidad, señor Thorne», dijo Sarah, sacando una pequeña memoria USB negra. «Yo no grabé la llamada, pero Thomas sí. Tenía la costumbre de grabar sus informes de seguridad y olvidó apagar el teléfono después de llamarme». Thorne se quedó paralizado. «¿Qué es eso?» «Esto», dijo Sarah, sosteniendo el disco duro. «Es la grabación de los últimos 30 minutos de la vida de mi esposo, incluyendo la conversación que tuvo con el gerente de su sitio, el señor Miller. 5 minutos antes de morir». Thorne miró al juez. Miró la memoria USB. Por primera vez, el tiburón parecía asustarse del agua. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el polvo asentarse. Marcus Thorne miró la memoria USB negra que Sarah tenía en la mano como si fuera un arma cargada apuntándole directamente al pecho. «Protesto», rugió Thorne, rompiendo el silencio. «Esta es una prueba sorpresa. No se notificó a la defensa durante el descubrimiento de pruebas. Este es un juicio por emboscada, su señoría. Solicito que se suprima esta prueba de inmediato y se sancione al testigo». David Ross, el joven abogado de Sarah, se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero su voz era más firme que antes. «Su señoría, descubrimos este archivo anoche. La señora Jenkins estaba revisando las copias de seguridad en la nube de Thomas bajo la evidencia recién descubierta. Doctrina. Subsección 4. Se nos permite presentarlo si contradice directamente el perjurio cometido en el estrado.
El juez Holloway miró a Thorne por encima de sus gafas. Perjurio es una palabra fuerte, señor Ross. Creemos que la grabación prueba que el señor Miller mintió bajo juramento sobre que Thomas estaba ebrio y sobre las órdenes de seguridad dadas, dijo David. Holloway extendió la mano. Bailiff, tráeme el disco duro. Thorne dio un paso al frente, con el sudor empezando a perlarse en su frente. Su señoría, debo protestar. No podemos verificar la autenticidad de este archivo digital. Podría estar manipulado. Podría ser el señor Thorne. Holloway lo interrumpió, con una voz baja y amenazante. Si esta grabación es falsa, sus expertos lo determinarán rápidamente. Pero si es real y demuestra que su testigo mintió, entonces la supresión no es lo que debería preocuparle. Deberías preocuparte por la inhabilitación. Thorne se calló, con la mandíbula temblando furiosamente. Se retiró a su mesa, susurrando furioso a su asistente legal, probablemente ordenándoles que encontraran una escapatoria, cualquier escapatoria, para impedir que la cinta se reprodujera. El juez conectó la unidad a su portátil. Conectó la salida de audio a los altavoces de la sala. Escuchemos lo que dijo el señor Jenkins, dijo Holloway. Le dio al play. La estática llenó la sala, seguida del crujido de telas y el sonido de un teléfono moviéndose en un bolsillo. Entonces, la voz de Thomas Jenkins llenó la sala. Era profunda, cálida y claramente sobria. Está bien, Sara. Me voy. Te quiero, cariño. No te preocupes por las facturas. Ya lo solucionaremos. Haré que me paguen las horas extras. Sara cerró los ojos. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Era la primera vez que oía su voz en 6 meses. En la cinta, el sonido de pasos crujía sobre la grava. Entonces otra voz interrumpió. Era áspera, nasal e innegable. Era Gary Miller, el administrador del sitio que acababa de testificar. Jenkins, ¿dónde demonios está tu arnés? La voz de Miller en la grabación. Está roto, Gary, respondió Thomas. El cierre está oxidado. Te lo enseñé la semana pasada. No puedo subir al 5º nivel con esto. Me da igual el maldito cierre, gritó Miller. Llevamos 3 semanas de retraso. Los inversores me pisan los talones. Súbete a ese andamio y asegura las vigas, o recoge tus cosas y lárgate. Tengo a 10 tipos esperando para tu trabajo que no se quejarán. Gary, mira. Hace viento ahí arriba sin el arnés. ¿Estás sordo, Jenkins? Dije. Sube o vete a casa para siempre. Hubo una pausa en la cinta, un profundo suspiro de Thomas. De acuerdo, pero tú estás grabando esto. Si algo se cae, ponte a trabajar. El audio se cortó con el sonido del viento azotando un micrófono, el golpeteo del metal, y luego un chirrido aterrador de metal al doblarse, un grito, y luego silencio. El juez Holloway detuvo la grabación. El silencio en la sala era diferente ahora. No era el silencio del aburrimiento ni del procedimiento. Era el silencio pesado y sofocante del horror. Sara sollozaba en silencio en un pañuelo. Su hermana Brenda la rodeaba con el brazo, fulminando con la mirada a la mesa de la defensa. Gary Miller, sentado en la última fila, parecía a punto de vomitar. Se levantó para irse, pero el capataz se movió para bloquear la puerta. Thorne se quedó paralizado. Su relato, el del trabajador borracho. La negligencia, el error, acababa de ser incinerado en 3 minutos de audio. Pero Marcus Thorne era un tiburón, y los tiburones no dejan de nadar solo porque haya sangre en el agua. No sintió vergüenza, se aclara la garganta, sintió pánico, y el pánico lo volvió cruel. Su señoría, dijo Thorne, con voz sorprendentemente firme, aunque le temblaban las manos. Se aclara la garganta. Esto no prueba nada. La galería murmuró con incredulidad. ¿No prueba nada?, preguntó el juez Holloway, arqueando tanto las cejas que casi le rozaban el nacimiento del pelo. Parece que prueba coacción, negligencia grave y perjurio. Parece una grabación, replicó Thorne, abotonándose la chaqueta. Pero en la era de la IA y la manipulación digital,
¿Podemos fiarnos de lo que oímos? Sostengo que la señora Jenkins, desesperada por una indemnización, mandó fabricar este audio. Afirma haberlo encontrado anoche. ¡Qué conveniente! Demasiado conveniente. Thorne se giró para mirar a Sarah, con la mirada fría y muerta. Decidió redoblar esfuerzos. Decidió destruirla por completo. Es un receso de emergencia, anunció Thorne. Voy a traer al mejor experto forense en audio del estado. Demostraremos que esta cinta es un fraude, igual que el demandante. El receso duró 2 horas. Cuando el tribunal reanudó sus sesiones, el ambiente había pasado de la tristeza a una arena de gladiadores. La galería estaba llena. Se había corrido la voz por el juzgado de que algo grave estaba sucediendo en la sala de Holloway. Otros abogados, secretarios e incluso algunos policías fuera de servicio estaban de pie en la parte de atrás. Thorne regresó con paso decidido, con un aspecto renovado y arrogante una vez más. Lo acompañaba un hombre bajo y calvo que portaba un maletín pesado. El doctor Aris Vine, un experto forense conocido en el ámbito legal como un asesino a sueldo. Vine testificaría que el cielo estaba verde si el cheque se cobraba. La defensa llama al doctor Aris Vine a declarar. Thorne anunció que Vine subía al estrado. Usó muchas palabras rimbombantes. Habló de variantes espectrales, fallos de ruido digital y artefactos de empalme de audio. En mi opinión profesional, dijo Vine, ajustándose las gafas y negándose a mirar al juez. El archivo de audio presenta anomalías compatibles con tecnología de deepfake. La cadencia de la voz del señor Miller es demasiado regular. Sugiere un algoritmo sintetizado. Thorne sonrió. Se paseaba frente al joyero, animando a la sala. Entonces, doctor Vine, dice que una mujer con recursos limitados, como la señora Jenkins, ¿podría haber contratado a alguien para falsificar esto? Es posible. Vine asintió. Por el precio justo, cualquier cosa se puede falsificar en el mercado negro. Thorne se volvió hacia Sarah. Verá, su señoría. Es una estafa sofisticada, pero una estafa al fin y al cabo. Esta mujer se está burlando de este tribunal. Se está burlando de la memoria de su esposo al usar su voz para cometer fraude. Sarah se puso de pie. No pudo soportarlo más. No fingí nada. Ese es mi esposo. Así murió. Siéntese, le espetó Thorne. Está fuera de lugar, señor Thorne, dijo el juez Holloway con una voz aterradoramente tranquila. Aclaro esto. Está acusando al demandante de falsificación digital de alto nivel. Así es, su señoría. Y se basa completamente en el testimonio del doctor Vine. Van es el experto más destacado en este campo, dijo Thorne con pompa. ¿Lo es? Preguntó Holloway. Abrió una carpeta en su estrado. Porque creo recordar que el doctor Vine testificó en el caso del Estado contra Reynolds hace 3 años. Afirmó que el video de la cámara del tablero era falso. El Tribunal de Apelaciones posteriormente demostró la autenticidad del video, y el doctor Vine fue censurado por engañar al tribunal. Vine, amigo. Thorne se quedó paralizado. Eso fue un malentendido, tartamudeó Thorne. ¿Lo fue? Continuó Holloway pasando la página. Y aquí, en el caso de la fusión tecnológica orbital, el doctor Vine afirmó que una cadena de correos electrónicos fue inventada. Resultó ser auténtica. Parece, señor Thorne, que su experto tiene la costumbre de encontrar falsificaciones siempre que su cliente extiende un cheque lo suficientemente grande. La sala del tribunal estalló en susurros. Thorne sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se había excedido. Había asumido que Holloway era solo un juez veterano y retirado que se sentiría desconcertado por la jerga técnica. No se dio cuenta de que Holloway había investigado a fondo. Propuse que el testimonio del doctor Vine no fuera fiable, gritó David Ross, aprovechando la oportunidad. Moción concedida. Holloway dio un portazo. Doctor Vine puede retirarse,
Y no deje que la puerta lo golpee al salir. De hecho, Balive, tome la información del Dr. Vane. Quizás quiera que el fiscal investigue sus testimonios anteriores. Vane salió corriendo de la sala como una rata huyendo de un barco que se hunde. Thorne se quedó solo en el centro de la sala. Su costoso traje de repente le pesaba muchísimo. Su experto se había ido. Su testigo, Miller, había demostrado ser un mentiroso. La cinta estaba lista, pero a Thorne le quedaba una carta. La carta del racista desesperado. Si no podía ganar con los hechos, ganaría con tecnicismos y difamación. Provocaría a Sarah hasta que hiciera algo que provocaría la anulación del juicio. «Muy bien», dijo Thorne con la voz cargada de veneno. «Si se admite la grabación, exijo volver a interrogar a la señora Jenkins sobre su procedencia. Quiero saber por qué esperó 6 meses. Quiero saber con quién se ha acostado que podría tener la capacidad técnica para crear esto». Toda la sala se quedó boquiabierta. «¿Disculpa?», preguntó Sarah, con la voz temblorosa de rabia. «¿Me oíste?». Thorne se burló, volviéndose completamente hacia ella, ignorando al juez. «Una mujer como tú, sola con las facturas acumulándose. Probablemente encontraste un nuevo novio bastante rápido, ¿verdad? Quizás alguien en el negocio. Intercambiaste favores por esta falsificación. Era una acusación repugnante e infundada diseñada para humillarla». La hermana de Sarah, Brenda, se levantó de un salto. «¡Demonio, no tienes alma!». «¡Orden! ¡Orden!». Holloway golpeó el mazo, pero no parecía enfadado con Brenda. Miró a Thorne con una expresión de puro asco. Thorne sonrió con suficiencia. Quería caos. Caos significaba juicio nulo. «Señor Thorne», dijo Holloway, con la voz penetrando el ruido como un rayo láser, «acérquese al estrado ahora». Thorne se acercó, aún con su sonrisa arrogante. «Sí, su señoría. Ya está acabado», susurró Holloway. «Disculpe, dije que ya está acabado». Holloway repitió más alto esta vez. «Ha abusado de este testigo. Ha presentado a un testigo que sabía o debería haber sabido que estaba cometiendo perjurio. Ha traído a un perito desacreditado. Y ahora están cometiendo una difamación basada en estereotipos raciales y de género que no toleraré en mi sala. Defiendo enérgicamente a mi cliente», argumentó Thorne. «Si me silencian, apelaré por parcialidad». «Apelarán», dijo Holloway poniéndose de pie. «Pero hoy no. Siéntese, señor Thorne, y guarde silencio, porque tengo algunas preguntas para el señor Miller». El juez Holloway hizo algo que rara vez ocurre en los juicios. Tomó la palabra, señaló con el dedo al fondo de la sala. «Señor Gary Miller, vuelva al estrado». Miller, que había estado intentando esconderse, avanzó con piernas temblorosas. Miró a Thorne en busca de ayuda, pero Thorne tenía la vista clavada en su mesa, con el rostro rojo de rabia contenida. «Aún está bajo juramento», le recordó Holloway. «Sí, su señoría». «Señor Miller». Holloway se inclinó hacia adelante. «Escuchamos la grabación. Lo escuchamos amenazar al señor Jenkins. Lo escuchamos admitir que el arnés estaba roto. Ahora le daré una oportunidad. Una oportunidad para salvarte de un cargo de perjurio que te llevará a prisión por 5 años». Miller tragó saliva. Lo hice. Obligas a Thomas Jenkins a trabajar sin equipo de seguridad. Estaba bajo presión. Miller soltó. Llamaron de la central. Dijeron que si no terminábamos la estructura para el viernes, nos recortarían las bonificaciones. Me dijeron que lo hiciera por todos los medios. «¿Quién en la sede?», preguntó Holloway. «El vicepresidente de operaciones». Miller miró a Thorne y luego apartó la mirada. «¿Y quién más?», insistió Holloway. «Ilegal», susurró Miller. «Habla más alto», ordenó Holloway. «Legal», gritó Miller. «Señor Thorne». El señor Thorne me llamó al día siguiente del accidente. Me dijo que me deshiciera del arnés. Me dijo que borrara los registros de seguridad.
Dijo que si no lo hacía, sería responsable de homicidio involuntario. La sala del tribunal estalló. Thorne salió disparado de su silla. «Eso es mentira. Miente para salvar el pellejo». Se aclara la garganta. «Privilegio abogado-cliente. Siéntese, señor Thorne», gritó Holloway, su voz estremeciendo las paredes. «No hay privilegio alguno para la comisión de un delito. Esta es la excepción por fraude». Holloway se volvió hacia Miller. «Entonces, ¿el Consejo de Defensa te ordenó destruir pruebas?» «Sí». Miller estaba llorando. «Me dijo que dijera que Thomas estaba borracho. Dijo que a nadie le importaría un obrero de la construcción negro. Dijo que podíamos enterrar a la viuda en papeleo hasta que se rindiera». Sarah sollozó, hundiendo la cara entre las manos. David Ross le puso una mano en el hombro, con expresión aturdida. Thorne estaba frenético. Estaba recogiendo sus papeles y metiéndolos en su maletín. «Me recuso. No puedo continuar con este juicio. Esto es un tribunal irregular. No irás a ninguna parte», dijo Holloway. «Valleif, cierra las puertas. Que nadie se vaya». Holloway se quitó las gafas y las limpió lentamente. La acción transcurrió con una calma aterradora en medio del caos. Miró a Thorne, quien ahora estaba de pie, atrapado, expuesto no solo como un acosador racista, sino como un conspirador criminal. «Señor Thorne», Holloway dijo, «en mis 30 años en el tribunal, he visto incompetencia, he visto codicia, he visto malicia, pero pocas veces he visto semejante cóctel de las tres mezcladas con tanta arrogancia. Exijo un abogado», espetó Thorne. «Lo necesitarás», respondió Holloway secamente. «Pero primero voy a dictar sentencia en el caso Jenkins contra Apex Construction». Holloway se volvió hacia Sarah, con el rostro completamente suavizado. La transición del juez iracundo al ser humano compasivo fue impactante. La Sinunua Jenkins Holloway dijo con amabilidad: «Le debo una disculpa. El sistema judicial está diseñado para proteger a los vulnerables de los poderosos. En este caso, durante los últimos 6 meses le falló. Permitió a un hombre como este». Señaló a Thorne sin mirarlo para atormentarlo. «Pero, continuó Holloway, alzando la voz, la justicia es paciente y tiene buen oído». Miró al taquígrafo. «Desestimar todo el caso de la defensa. Estoy dictando una sentencia en rebeldía a favor del demandante debido a la flagrante mala conducta del abogado defensor y del acusado». Thorne se quedó boquiabierto. Una sentencia en rebeldía significó que lo perdió todo. Sin deliberación del jurado, sin posibilidad de reclamar daños y perjuicios. «Pero aún no hemos terminado». Holloway dijo: «Tenemos que hablar de daños y perjuicios. El señor Thorne te llamó estafador buscando un billete de lotería. Se burló de tu situación financiera. Se burló de tu educación. Intentó usar tu identidad como arma en tu contra». Holloway cogió un bolígrafo. El señor Thorne quería hablar de billetes de lotería. «Bien, hablemos de números». El juez Holloway no solo escribió un número. Hizo cálculos. Sacó una gran calculadora con tapa de cuero. Las teclas repiqueteaban con fuerza en la silenciosa sala. Cada chasquido era como un clavo en el ataúd de Marcus Thorne. «Veamos el precedente», empezó Holloway, con la voz carraspeando, resonando. «Señor Thorne, argumentaste que la vida de Thomas Jenkins valía la indemnización mínima por accidente laboral, aproximadamente $50,000. Argumentaste que, debido a sus antecedentes, sus ingresos futuros eran insignificantes». Holloway levantó la vista, con los ojos encendidos, pero olvidaste la indemnización punitiva. La indemnización punitiva no está diseñada para compensar a la víctima. Están diseñados para castigar al infractor. Están diseñados para herir. Y en este estado, cuando una empresa actúa con malicia, con fraude y con un desprecio temerario por la vida humana, se elimina el límite de los daños punitivos. El rostro de Thorne pasó del rojo a un tono grisáceo enfermizo. «Su señoría, la empresa»,
Apex Construction crea, se aclara la garganta, miles de empleos, y mataron a un hombre, espetó Holloway. Y luego intentaron acabar con el espíritu de su viuda. Holloway se dirigió al taquígrafo judicial. Por daños compensatorios, salarios perdidos, dolor y sufrimiento, le otorgó al demandante $5 millones. La audiencia se quedó boquiabierta. Eso por sí solo ya era una gran victoria. Sarah se llevó las manos a la boca. Sin embargo, Holloway continuó, levantando un dedo. Ahora solicitamos daños punitivos contra Apex Construction por la falsificación intencional de registros de seguridad y la coacción de un empleado. Hizo una pausa para dar un toque de efecto. Fijo daños punitivos en el 10% del patrimonio neto de Apex Construction. Thorne se atragantó. Su señoría, eso es inconstitucional. Son $50 millones, declaró Holloway. La cifra quedó suspendida en el aire como un trueno. $55 millones en total. Fue uno de los veredictos por negligencia individual más cuantiosos en la historia del Estado. Pero aún no he terminado, dijo Holloway, mirando al propio Marcus Thorne desde la silla vacía de la defensa. Señor Thorne, usted es socio de Sterling. Thorne y socios. ¿No es así? Lo soy, susurró Thorne. Y usted personalmente ordenó al señor Miller que destruyera pruebas que traspasaran el velo corporativo. Eso lo hace personalmente responsable de su propia conducta. Holloway se inclinó sobre el estrado. Lo sanciono personalmente, señor Thorne, por la cantidad de $1 millón pagaderos a las Jenkins, por angustia emocional y abuso del proceso legal. Pagará esto con sus propios activos, no con el seguro de su empresa. Suyo. Thorne se aferró a la mesa. Tenía los nudillos blancos. Estaba arruinado. $1 millón liquidaría su cartera, su casa, su coche. La llamaste estafadora, dijo Holloway en voz baja. Ahora eres el deudor y ella la acreedora. Sarah se quedó atónita. No se trataba del dinero. Nunca se había tratado del dinero. Se trataba del hecho de que al hombre que la había mirado como si fuera basura, ahora un juez le estaba diciendo que él era el que estaba moralmente en bancarrota. Se dicta sentencia. Holloway golpeó el mazo. Pero, señor Thorne, no se vaya todavía. Creo que el caballero de atrás quiere hablar con usted. El eco del mazo del juez Holloway solía anunciar el final del día. Significaba el barajar papeles, abrir maletines y el cortés asentimiento del consejo contrario. Pero hoy la sentencia no sonó a despido. Sonó como el cierre de una jaula. Marcus Thorne se quedó paralizado ante la mesa de la defensa. Aún le zumbaban los oídos con la asombrosa cifra de $55 millones, pero su instinto de supervivencia, agudizado por décadas de litigios despiadados, le gritaba que algo mucho peor que una multa estaba ocurriendo. Se giró para irse, buscando su costoso maletín de cuero, desesperado por llegar a su limusina, a su whisky, a su teléfono, donde podría gritarles a sus compañeros que arreglaran este desastre. «Señor Thorne», dijo el juez Holloway. El juez no se había movido. Estaba sentado en lo alto de su estrado, con las manos entrelazadas, observando a Thorne con la aterradora calma de un verdugo. «Yo no recogería mis cosas todavía. Como mencioné, las puertas están cerradas por algo». Thorne miró las pesadas puertas de roble al fondo de la sala. 2 alguaciles estaban de pie, de espaldas a ellas, con los brazos cruzados y porras visibles en sus cinturones. Pero no eran los únicos allí. De pie en las sombras de la galería, dando un paso al frente bajo la intensa luz fluorescente, estaba un hombre al que Thorne conocía bien, un hombre con el que había jugado al golf, un hombre al que había donado. Era el fiscal de distrito Robert Vance. A su lado estaban 2 agentes del sheriff uniformados y un detective con traje sencillo. Thorne sintió una gota de sudor frío resbalar por su espalda. Forzó una sonrisa, una cosa de plástico espantosa. «Bob, ¿qué es esto?» «Estoy en medio de un asunto civil bastante polémico»,
Si estás aquí para la recaudación de fondos del Colegio de Abogados, llegas un poco temprano. Dianse no le devolvió la sonrisa. Caminó por el pasillo central, con pasos pesados y pausados, resonando en el suelo de mármol. Se detuvo en la barra, la barandilla de madera que separa a los espectadores de los participantes. Abrió la puerta batiente lentamente. «No estoy aquí para recaudar fondos», dijo Marcus Vance, con una voz desprovista de toda amistad. «Y no estoy aquí para hablar». «Entonces, ¿qué sentido tiene este teatro?», espetó Thorne, y su miedo se transformó en agresión. «Acabo de ser sometido a una ridícula sentencia en rebeldía por parte del juez Holloway. Me voy a presentar una apelación inmediata. Dile a tus oficiales que se hagan a un lado». «Marcus Thorne», dijo Vance. Se aclara la garganta, ignorando el arrebato y sacando un documento doblado del bolsillo de su chaqueta. Está bajo arresto. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y sofocantes. Los reporteros en la galería, que habían estado escribiendo furiosamente sobre el veredicto, se detuvieron de repente. Se levantaron los teléfonos. Comenzó la grabación de video. Esta fue la toma de la década. Thorne rió. Era un sonido agudo y entrecortado. «Arresto. No sea absurdo. ¿Por qué? ¿Abogacía agresiva? ¿Desde cuándo defender con celo a un cliente es un delito en este país?» Vance desplegó la orden judicial, empezó a leer y su voz se proyectó al fondo de la sala. Se le acusa de un cargo de conspiración para cometer perjurio, un cargo de incitación a un testigo, un cargo de manipulación de pruebas físicas y 2 cargos de obstrucción a la justicia. Thorne se aferró al borde de la mesa. Sus nudillos se pusieron blancos. «Esto es una locura. Tiene el testimonio de un empleado descontento, Gary Miller. Ese hombre es un mentiroso. Acabo de demostrar que era un mentiroso». «En realidad», interrumpió Vance, acercándose hasta quedar cara a cara con Thorne, «tenemos más que solo a Gary Miller». Vance bajó la voz, pero en el silencio sepulcral de la sala, todos lo oyeron. «Durante el receso, mientras usted preparaba a su testigo experto, el Dr. Vane, mi oficina ejecutó una orden de registro contra el servicio de construcción Apex. Parece que su jefe de obra, el señor Miller, no era el único que estaba nervioso por la cárcel. El director de informática de Apex le dio la lata a Marcus. Nos dio los correos electrónicos. El rostro de Thorne se aflojó. La sangre desapareció de sus mejillas, dejándolo como una figura de cera. «Tenemos los correos electrónicos de su cuenta personal, Marcus», continuó Vance, retorciendo el cuchillo. «Enviado a las 92, el día de la muerte de Thomas Jenkins. El correo electrónico donde usted instruyó explícitamente al capataz que quemara el arnés y limpiara los troncos. También tenemos la transferencia bancaria que realizó a la cuenta en el extranjero del Dr. Vane hace 1 hora para asegurar su falso testimonio». Sarah Gigi Jenkins, sentada a la mesa del demandante, dejó escapar un grito ahogado. Se tapó la boca con la mano. Sabía que Thorne era malo, pero no se había percatado de la profundidad de la corrupción. No solo había defendido una mentira, había orquestado un encubrimiento minutos después de la muerte de su esposo. Thorne miró a su alrededor, miró a su socio subalterno que se alejaba de él como si fuera radiactivo. Miró al juez, que observaba con sombría satisfacción. Miró a los periodistas que presenciaban la destrucción de su legado en tiempo real. «Quiero un trato», balbuceó Thorne, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «Bob, mira. Podemos resolver esto. Tengo información sobre el senador. Tengo información sobre los contratos sindicales. No hagan esto aquí. No delante de las cámaras». El juez Holloway se inclinó hacia adelante, con la voz resonando como un trueno. «Señor Vance, saque a este hombre de mi sala. Está contaminando el aire». Vance asintió a los agentes. «Espósenlo». Los 2 agentes se acercaron. Thorne intentó retroceder, derribando su costoso sillón de cuero. Cayó con estrépito al suelo, símbolo de su caída. «No, no puedes tocarme.
¿Sabes quién soy?, gritó Thorne, perdiendo la compostura. Le dio un manotazo a la mano del agente, resistiéndose al arresto. El agente gruñó, haciendo girar a Thorne y estampándolo de pecho contra la mesa de la defensa. Se oyó el ruido de las esposas al cerrarse. Clic, clic, clic. Era más fuerte que un disparo. Era el sonido de la sentencia. El rostro de Thorne estaba pegado a la mesa de caoba que había gobernado durante años. Su mejilla estaba aplastada contra su bloc de notas. Jadeaba, humillado, despojado de su poder. El agente lo levantó. La corbata de Thorne estaba torcida. Tenía el pelo revuelto. Parecía pequeño. «¡Sarah!», gritó Thorne de repente, con la mirada perdida mientras se fijaba en la viuda. Estaba desesperado, buscando a tientas un clavo ardiendo. «Señora Jenkins, dígales que paren. Puedo pagarle. Puedo pagarle el doble de la sentencia. En efectivo ahora mismo. Solo dígales que fue un malentendido». La sala del tribunal se estremeció. Incluso esposado, creía que el dinero podría comprar su libertad moral. Sarah Jenkins se levantó lentamente. Lucía majestuosa con su sencillo vestido color carbón. Ya no parecía una víctima, parecía una jueza por derecho propio. Rodeó la mesa hasta estar a pocos metros de Thorne. Los agentes hicieron una pausa, dejando que llegara el momento. Sarah miró a los ojos al hombre que la había llamado estafadora, que se había burlado de su educación, que había intentado borrar la existencia de su marido. «Señor Thorne», dijo Sarah, con voz firme y clara que resonó en cada rincón de la habitación. «Aún no lo entiende. Cree que se trata de dinero. Cree que puede firmar un cheque y traer a Thomas de vuelta. ¿Cree que puede comprar mi dignidad?» Thorne la miró fijamente, respirando con dificultad y con el sudor goteando por la nariz. «Me llamaste inculta», continuó Sarah, con la voz alzada por la emoción. «Dijiste que no entendía la ley, pero entiendo la ley más importante de todas, la ley de cosechar y sembrar. Sembraste odio, señor Thorne. Sembraste mentiras, y ahora es tiempo de cosecha. Señora Jenkins, por favor». Thorne gimió. «No quiero tu dinero», dijo Sarah, dándole la espalda. Se aclara la garganta. «Quiero que recuerdes el nombre de mi esposo cada noche que estés en esa celda. Thomas Jenkins. Era un buen hombre y valía 10 veces más que tú». Caminó de regreso hacia su hermana, Brenda, quien la abrazó con fuerza. «Llévatelo», ordenó Vance. Los agentes agarraron a Thorne de los brazos y comenzaron la larga caminata por el pasillo central. Fue un paseo de la vergüenza como nunca antes se había visto en el juzgado. Mientras arrastraban a Thorne por la galería, los flashes de las cámaras se encendieron con una luz cegadora. Flash, flash, flash. Cada clic capturaba su ruina. Intentó ocultar su rostro, hundiendo la barbilla en el pecho, pero no había dónde esconderse. «Estás acabado, Thorne», un reportero gritó desde atrás. «¿Cuántos casos más arreglaste?», gritó otro. Thorne no respondió. Lo arrastraron por las puertas dobles, al pasillo, y lo sacaron del mundo de privilegios que había habitado durante tanto tiempo. Dentro de la sala, la atmósfera cambió al instante. La tensión tóxica se evaporó, reemplazada por una profunda sensación de alivio. David Ross, el joven defensor público, se desplomó en su silla, exhalando un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante una semana. «Lo logramos, Sarah», susurró. «No puedo creerlo. De verdad lo logramos». Sarah se sentó. De repente, sintió que las piernas le flaqueaban. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás el profundo dolor que había iniciado todo este viaje. Pero ahora era diferente. La amargura había desaparecido. El juez Holloway estaba recogiendo sus cosas. Hizo una pausa y miró a Sarah. Se quitó las gafas. «Señora Jenkins», dijo el juez con suavidad. Sarah levantó la vista. «Sí, su señoría». «El tribunal se disculpa por la conducta de la defensa», dijo Holloway. «Y el tribunal le agradece».
Se necesita mucho coraje para mantenerse donde se mantuvo. Hoy no solo ganó un caso, hizo una limpieza general. Gracias, juez. Sarah asintió. Ahora, váyase a casa. Holloway sonrió con una sonrisa sincera y cálida. Vaya a descansar. Se lo ha ganado. Sarah recogió sus cosas. Tomó la foto de Thomas, aquella en la que aparecía sonriendo con su casco, levantando el pulgar. La apretó contra su pecho. Salió de la sala, con Brenda a su lado. El pasillo era un caos. Los abogados corrían a sus teléfonos. Los Clarks cotilleaban. Pero cuando Sarah pasó, la gente se apartó para dejarla pasar. La miraron con asombro. Era la camarera que derribó al gigante. Atravesaron las pesadas puertas principales del juzgado y salieron al sol del atardecer. El aire era fresco y olía a lluvia sobre el pavimento caliente. Un mar de micrófonos los esperaba. Señora Jenkins, por aquí. ¿Podemos tomar una declaración? ¿Qué va a hacer con los 55 millones de dólares? Sarah se detuvo en lo alto de las escaleras. Contempló el horizonte de la ciudad, el mismo que su esposo había ayudado a construir. Vio las grúas a lo lejos. Se acercó a los micrófonos. No necesitaba notas, no necesitaba un guión. Mi esposo Thomas solía decir que la verdad es como los cimientos. Sarah comenzó, con la voz amplificada por el crucero de noticias. Puedes construir una mentira tan alta como un rascacielos, pero si los cimientos están agrietados, se derrumbará. Hoy, Marcus Thorne y Apex Construction se derrumbaron. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Creían que podían intimidarme porque era viuda. Creían que podían engañarme porque era negra. Creían que podían silenciarme porque era pobre. Pero olvidaron que a la verdad no le importa cuánto dinero tengas. A cualquiera que esté luchando contra un gigante, no tengan miedo. Manténganse firmes, porque los gigantes caen con más fuerza que nadie. ¿Y el dinero, Sarah?, gritó un reportero. ¿Te jubilarás? Sarah sonrió, y por primera vez en 6 meses, lo vio en sus ojos. ¿Jubilarse? No, apenas estoy empezando. Voy a usar este dinero para asegurar que todos los trabajadores de esta ciudad tengan el equipo de seguridad adecuado. Voy a fundar el Fondo de Defensa Legal Thomas Jenkins. Vamos a contratar abogados, buenos abogados como David Ross, para defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Nos aseguraremos de que no haya más espinas como las de Marcus. La multitud aplaudió. Brenda levantó la mano en señal de alabanza. Sarah miró al cielo. Las nubes se estaban despejando. Bajó las escaleras, no hacia una limusina, sino hacia su viejo y confiable sedán. Al subir, colocó la memoria USB en el tablero. Arrancó el motor. No encendió la radio. Simplemente condujo, escuchando el zumbido del motor, sintiendo la paz que la invadía. Esa noche, las noticias estaban por todas partes. El video de Thorne siendo esposado se hizo viral en cuestión de 1 hora. La imagen de Sarah, de pie en la escalinata del juzgado, se convirtió en un símbolo de resistencia. Pero Sarah no vio las noticias. Se sentó en el porche trasero con una taza de té. Miró la silla vacía a su lado. «Lo tenemos, Tom», susurró en la oscuridad. «De verdad que lo tenemos». Y en el susurro del viento entre los árboles, sintió una respuesta, una ligereza, una liberación. Se había hecho justicia, fría y dura. Pero la paz era cálida, y por fin había llegado a casa. ¡Qué montaña rusa de emociones! Es raro ver el karma golpear tan fuerte y tan rápido. Pero Marcus Thorne realmente merecía cada segundo de esa humillación. Creía que sus trajes caros y sus trucos legales lo convertían en un dios. Pero Sarah Jenkins le demostró que la verdad es el único poder real. Sarah no solo ganó una demanda, desmanteló un sistema corrupto y destruyó la carrera de un hombre que se creía intocable. Es un poderoso recordatorio de que, sin importar cuánto dinero o poder tenga alguien, el carácter es lo que realmente nos define.
La dignidad de Sara frente al odio es una lección que todos podemos aprender. Se aclara la garganta. ¿Qué opinas? ¿Fue suficiente el veredicto de $55 millones? ¿O Thorne debería haber recibido un castigo más severo? ¿Y qué opinas de la decisión de Sara de crear un fondo de defensa legal? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste esta historia de justicia suprema, dale a me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca y me avisa que quieres más historias como esta. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia donde los buenos ganan y los malos reciben justo lo que merecen. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.